con relación a lo que han hecho Pedro y Juan. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Que de ninguna manera hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Y entonces Pedro, ¿verdad? Y Juan respondieron, dice, juzguen si es justo obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. ¿No? ¿A quién tenemos que obedecer? Dice Pedro. ¿Tenemos que obedecer a Dios, que nos ha dicho que anunciemos, o lo tenemos que obedecer a ustedes, que nos dicen que de ninguna manera mencionen el nombre de Jesús? De manera que ustedes ven lo que ocurre. Y a partir de este momento, ellos ya luego van a ser amedrentados. Se los va a golpear, se los va a presionar. Y cuando llega el final del capítulo 4, ellos vuelven a la comunidad. Ellos vuelven a la comunidad. Fíjense en el versículo 27 del capítulo 4. En el 23 ya dice que ellos estaban libres y vuelven, ¿verdad? Vuelven a donde estaba reunida la comunidad. Dice que contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Estoy en el versículo 23. Al oírlo todos se elevaron a una voz y dijeron. Quiere decir que después de lo que vivieron, ellos lo que hacen es rezar. Nos han asustado, nos han golpeado, nos han dicho que no debemos mencionar más el nombre de Jesús. Y entonces hacen esta oración. Dice: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste al Espíritu Santo por boca del Padre David, y citan un texto del Salmo 2, y en el versículo 27, ¿verdad? Dicen: porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Pilatos con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad había predeterminado que sucediera. Quiere decir que ellos ahora leen algo. Ellos dicen: el plan tuyo en un momento determinado fue fuertemente rechazado por Herodes y Pilatos. Dice: se aliaron Herodes y Pilatos. Imagínense, es como si dijeran: dos que no pueden aliarse se aliaron, porque uno era el poder religioso judío y el otro era el poder imperial. Estaban en confrontación, pero se unieron. Se unieron para terminar con la obra que estaba realizando Jesús. Ese hecho malo, negativo, ahora los discípulos lo ven con una nueva luz. ¿Por qué? Porque ellos sacan esta conclusión, ¿verdad? Aunque ocurran realidades como esta, la obra de Dios sigue adelante. A pesar de que hayan contrariedades, incluso tan grandes como estas, la obra de Dios no se detiene. Así que, a pesar de que Pilatos y Herodes se aliaron y tramaron contra tu ungido, hicieron todo lo posible para frustrar su misión, en realidad tu obra sigue adelante, a pesar de todo eso. De manera que si ahora nos amenazan los del templo y dicen: no nombren más a Jesucristo, nosotros sabemos que tu obra no se va a frustrar, va a seguir adelante. Y entonces hacen la oración, ¿verdad? Miren cómo rezan. Y ahora dice: Señor, ten en cuenta sus amenazas. Es como si nosotros dijéramos: Señor, este nos amenazó, tú te las arreglarás con él. O sea, nos despreocupamos del que nos amenaza. Miren la fe que tienen y la luz que han recibido de Dios. Dicen: no debemos estar demasiado de cara al que nos amenaza. No debemos de algún modo ocupar nuestro tiempo poniéndonos de cara al que nos amenaza, sino que tenemos que ponernos de cara a ti, a quien pedimos: ocúpate tú de los que nos están amenazando. Y luego viene lo que piden para ellos, ¿verdad? Y concede a tus siervos, a ellos, proclamar tu palabra con toda valentía. ¿Qué fue lo que les dijeron? Que
que no hablaran más de Jesucristo, que no mencionaran más su nombre. ¿Y ellos qué es lo que piden? Valor. Danos valor. Eso es lo que te pedimos. Es decir, ven que lo que necesitan de Dios es justamente valor. No necesitan otra cosa. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el santo nombre de tu siervo Jesucristo. Obra en medio de nosotros, Señor. Cuando Dios obra, estas acciones de Dios se vuelven escandalizantes. Escandalizan a los de fuera y escandalizan a los de dentro. Escandalizan porque es la primacía de Dios. Es Dios que obra. Y cuando Dios obra, todo el mundo queda así como conmovido. Los que están afuera, porque de algún modo dicen, no, esto en realidad parece, pare de sufrir. Y los que están adentro dicen, pero Dios nunca obró así. Es decir, como que Dios tuviera que pedirle permiso de cómo tiene que obrar. Dicen, pero si Dios hasta ahora obró de esta manera, ¿por qué cambia? Porque es Dios. Si Dios quiere hacer esto, es Dios. Pero ven, le piden valentía para justamente poder predicar aquello que dicen que no hagamos. Señor, danos valor, necesitamos valor para poder predicar el Evangelio. Y al mismo tiempo, por esta predicación tuya, haz signos en medio de nosotros. Manifiéstate. Versículo 31. Respondió Dios. Podríamos comenzar así el versículo 31. Respondió Dios. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitaban ellos? Al Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que pidieron? Justamente eso, la fuerza que viene de lo alto, bajo valor, para anunciar el nombre de Jesucristo y no dejarse llevar por el miedo. De manera que en la iglesia es menos problemático las persecuciones que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Es más peligroso para la iglesia no ser dóciles al Espíritu Santo que nos persigan. Si nos persiguen, en el fondo, ¿verdad? Sabemos que la sangre de los cristianos es semilla de futuros cristianos. Si llegaran a una persecución sangrienta matando, sabemos que la sangre que riega una tierra hace que broten cristianos. Lo saben desde los primeros siglos los cristianos. Decían ya, ¿verdad? La sangre de los mártires es semilla de los cristianos. De manera que, pero si nosotros no somos dóciles a la acción del Espíritu Santo, entonces volvemos al Espíritu Santo infecundo en nosotros. Si nosotros ante las amenazas nos pasamos todo el día viviendo de cara a las amenazas, entonces en realidad nos perdemos de vivir de cara a aquel que nos da la vida. Por eso, Señor, ocúpate de los que me amenazan. Soluciona todo este problema que tengo, lo pongo en tus manos. A mí concédeme esto que necesito para vivir la vocación que tú me pides, para vivir aquello que tú me pides, para que yo pueda llevar adelante aquello que tú me pides. Y fíjense que esta tentación tremenda va a aparecer ahora bajo la forma en que está en el capítulo 5, en donde se nos cuenta el relato de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Bueno, Ananías y Zafira mienten. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que ya está en medio de la comunidad, suscita a los apóstoles pedir a los que quieran, ¿verdad?, colaborar con lo que tienen para ayudar a los demás. Y Ananías y Zafira mienten, y entonces va a morir primero Ananías y después va a morir Zafira. Y dice, ¿verdad?, el final. Fíjense cómo responde Pedro a las mentiras de ellos. Le dice, en el versículo 2, Pedro dijo a Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con la parte de tu campo? ¿Cómo es que se adueñó Satanás de tu corazón?
¿Cómo pudiste no seguir la moción del Espíritu Santo y por el contrario le entregaste tu corazón a Satanás? Y dice a continuación, es que no era tuyo lo que tenías, y una vez vendido no podías disponer del precio, podías hacerlo. ¿Quién te obligaba? A nadie se obligaba a nadie. ¿Por qué determinaste en tu corazón esto? Y le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Verdad? No se obligaba a nadie a poner la plata de lo que se vendía, pero cuando uno decía, acá pongo la plata de lo que se vendía y ponía una décima parte, entonces ahí no mentía a los hombres, mentía a Dios, porque era el Espíritu Santo el que estaba en medio de esa acción. No solo esos hombres, no solo Pedro y Juan, sino también el Espíritu Santo. Y dice, cuando ya ha muerto Ananías, dice que al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y un gran temor se apoderó de cuantos oyeron esto. De pronto cuando llega Zafira, le dice, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Quiere decir que en medio de nosotros lo que más debemos cuidar es ser fieles a las mociones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve interiormente porque es un maestro interior. Jesús como maestro vivió en Palestina, en Galilea, en Judea, y proclamaba la buena noticia de tal manera que su palabra era conocida y su magisterio se redujo a esos 3 años, predicando y enseñando. Pero el Espíritu Santo es un maestro interior, no exterior, interior. Y su misión comienza desde el momento en que Cristo sube a los cielos y terminará cuando Él vuelva. Y esta acción interior la hace moviéndonos, lo que le llaman los teólogos mociones, movimientos, nos mueve en una dirección o en otra dirección. ¿Y qué es lo que de algún modo se nos pide? Ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. De manera que la comunidad primitiva aquí ve algunos de sus males, y fundamentalmente esto, y cómo incluso aparecerá, ¿verdad?, sellado esta enseñanza como uno de los peores males que la comunidad puede vivir. Cuando aparece el mago Elimás, ¿se acuerdan del mago Elimás? Sí. Era un mago que mentía y estafaba, y cuando ve llegar a los apóstoles le quiere comprar el poder que tienen ellos, ¿verdad? Simón el mago quiere comprar lo que ellos tienen, ese poder, y viene y les ofrece plata, que le den el poder ese que tienen. De allí que el pecado de Simón el mago es la simonía. Hoy en la teología moral la simonía es querer comprar el don de Dios. Querer comprar el don de Dios. Y esta es otra tentación eclesial. No solo la indocilidad a la acción del Espíritu Santo, sino pensar que la obra de Dios se realiza por plata. O que solo será posible su realización si tenemos medios económicos. No. La obra de Dios es de Dios. Y las cosas de Dios no se venden, no tienen precio. ¿Qué precio puede tener el bautismo, por ejemplo? Cuando a veces la gente, no por mala voluntad, llega a la parroquia y dice, ¿cuánto cuesta el bautismo? Y mire, no le alcanzaría ni a usted, ni a toda la generación que viene después, ni a todos los que viven en Uruguay, ni a los que vivieron, ni a los que vivirán, ni a los que están en el mundo, porque no tiene precio. No tiene precio el bautismo. ¿Cómo va a tener precio que Dios me hace su hijo? De manera que el don de Dios no se vende. No se vende. Y la obra de Dios no está supeditada a que tengamos o no recursos económicos. No está. Los santos son un testimonio de eso. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Esta, digamos, no es solo un eslogan. Qué lindo el eslogan. No, esta es la verdad de Dios. Y cuando uno no vive en la verdad de Dios, vive en la verdad de los hombres. Y cuando vive en la verdad de los hombres, se pasa buscando el reconocimiento, la aprobación o desaprobación de los hombres. Y los hombres creyentes tienen que vivir de cara a Dios.
¿A quién tenemos que obedecer? A Dios, que es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Que proclamemos el Evangelio y que no nos preocupemos por el mañana, porque cada mañana trae su propia preocupación. Esas son las palabras de Jesús.